Mega Noticias Salina Cruz. Este programa es presentado por la app de Mega Noticias. Descárgala ya. Mega Noticias Salina Cruz con Connie Baigorria. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Qué gusto estar con usted en este 18 de junio. Bueno, pues un día de fiesta, sin lugar a dudas. Muchísima gente, todo México viendo este partido, pero nosotros tenemos mucho que informarle. Vamos a hablar de alcoholismo, vamos a hablar de los avances de la sección 22 y del derrame de Pemex de hidrocarburos aquí en el puerto de Salina Cruz. Quédese los próximos minutos. Después de más de 60 denuncias del Ayuntamiento de Salina Cruz y muchos ciudadanos, personal de energía ambiental llegó al puerto para evaluar los daños del derrame tras todas estas denuncias y afectaciones en Salina Cruz. Un grupo muy importante de ciudadanos piden ayuda tras la desaparición de Sergio, que lleva 15 días sin ser localizado. Hoy mismo la Federación ya descartó una vez más la abrogación a la ley del ISSSTE, una de las peticiones principales de la CENTE, pero el IEPO anuncia que hay recursos adicionales para la sección 22. En el marco de una celebración más de Alcohólicos Anónimos AA, 91 años, desde luego que vale la pena reconocer el gran trabajo que se hace de estos grupos de autoayuda y de todas las personas que siguen agarrándose fuertemente a estos grupos para sobrellevar una enfermedad tan terrible como puede ser el alcoholismo. Veamos el siguiente reportaje. Comenzó en 1935, en una habitación del Hotel Akron, Ohio. Un hombre desesperado, Bill W., con la obsesión de beber, arañándose el alma, entendió una verdad revolucionaria. Para mantenerse sobrio, necesitaba hablar con otro alcohólico. La Organización de Alcohólicos Anónimos, fundada en 1935, el 10 de junio, nació con el propósito de ayudar a personas con dependencia al alcohol a recuperar el control de sus vidas. Durante más de 9 décadas, millones de personas han encontrado en sus grupos una alternativa para mantenerse en sobriedad. La persistencia del problema en regiones como el Istmo plantea dudas sobre la efectividad de las estrategias de prevención frente a los cambios sociales y culturales de los últimos años. Mientras AA celebra 91 años de existencia en el mundo, en el Istmo de Tehuantepec surge una interrogante que preocupa a familias, autoridades de salud y organizaciones civiles. ¿Está llegando el mensaje de prevención a las nuevas generaciones o el alcoholismo está encontrando nuevos caminos para expandirse entre los jóvenes? Debido a un arraigo cultural, regiones del Istmo de Tehuantepec han tenido que enfrentar el alcoholismo de una manera en la que se aíslan y en muchas ocasiones llegan a tomar solos con tal de seguir sintiendo esa sensación. En cuanto al número de grupos que pueden ayudar a la población oaxaqueña, se estima que en Oaxaca hay más de 1000 grupos dedicados a ayudar y apoyar a personas que quieren dejar de beber o que hayan generado alguna dependencia. No se golpea a nadie, no se amarra a nadie, no se piden mensualidades. Lo único que se nos pide es que se tenga el deseo de dejar la bebida. Según datos proporcionados por los servicios de salud de Oaxaca, el 8% de la población consume alcohol de manera ocasional, pero en cantidades elevadas. Un 3% diario y un 2% tienen una dependencia clínica. Principalmente esta información se concentra más en el Istmo y hay que mencionar que es entre personas de 12 a 65 años. En este contexto, el aniversario número 91 de Alcohólicos Anónimos adquiere una dimensión distinta. Más que una celebración, representa una oportunidad para reflexionar sobre la evolución del alcoholismo y los desafíos que enfrenta una región donde el problema continúa afectando a miles de familias. Informó para Mega Noticias, Ian de Nova. Bueno, pues un problema muy fuerte, por supuesto, que se atiende gracias a la ayuda de estos grupos de autoayuda en el Istmo de Tehuantepec. Oiga, pero es importante recordarle lo siguiente: faltan 12 días para que usted registre su línea telefónica a través de todas las formas que han dado a conocer las diferentes empresas de telefonía celular.
a efecto de evitar complicaciones, la cancelación de la línea y todo lo que implica que se quede detenido por unos días el teléfono celular, 12 días es de acuerdo a este calendario. Y vámonos con la entrevista que tenemos preparada para usted esta noche. Vamos a hablar con el doctor Daniel López Regalado, quien es jefe de epidemiología de los servicios de salud, muy a propósito de las lluvias. Mayo, junio, que desde luego fueron muy fuertes en la zona oriente del Istmo de Tehuantepec, y con ello los casos de dengue, y particularmente en estas poblaciones afectadas. ¿Qué le parece, doctor? La enfermedad es una enfermedad que había sido considerada como una enfermedad que tenía cierta temporalidad por la presencia de las lluvias. Incrementaba la incidencia de los casos en esos momentos. Sin embargo, está demostrado que el dengue es una enfermedad endémica, que no tiene temporalidad, que las actividades hay que estarlas realizando de manera permanente y, por supuesto, de manera coordinada. Es importantísimo, dado que la capacidad que tenemos como instituciones de salud, no vamos a poder dar frente a una situación compleja. Ya la vivimos apenas hace 2 años, en el 2024, donde tuvimos un incremento importante del número de casos. El año pasado, la suma de esfuerzos hizo que pudiéramos tener una reducción del 93.3% de los casos que traíamos en el 2024. Entonces, justamente esto es lo que se hace ahora con esta actividad de nivel nacional, que nos invita a todos los estados, entidades federativas, a iniciar esta primera jornada de lucha. Ahora, quiero comentarte que es chikungunya y dengue. Tiene cierta particularidad en ello. Sí, cierta particularidad, y desde luego que han habido registros ya de defunciones por estos casos. Sin embargo, doctor, es importante también informar que ustedes han comenzado con mucha anticipación los trabajos preventivos en varias regiones. ¿Hay resultados? Fíjate que la estrategia implementada, Oaxaca Unida contra el Dengue, tiene específicamente esta actividad de invitar a toda la ciudadanía a que pueda desde casa. Está demostrado que si le apostamos 10 minutos a hacer una revisión desde la casa, hacer la revisión del patio, hacer la revisión de la azotea y poder identificar estos depósitos que contienen agua, y por supuesto hacer una limpieza exhaustiva, cuidarlos, taparlos, voltearlos y por supuesto eliminar aquellos que definitivamente no tienen alguna función en nuestras casas, va a hacer que podamos de cierta manera tener un ambiente limpio, un entorno seguro, y que pues protegemos la familia, protegemos al vecino, y si cada vecino piensa de la misma manera, pues prácticamente eso era lo que habíamos considerado en la estrategia y lo que nosotros llamamos tequio en casa, ¿no? Entonces, hacer esto extensivo a todas las regiones, a cada uno de los domicilios. Vemos acciones, por ejemplo, allá en San Mateo del Mar, bueno, recientemente con temas de inundaciones fuertes. Y esto, desde luego, también de manera preventiva, ustedes trabajando para esta población, doctor. Hay lugares como allá en la región del Istmo, en el caso de Salina Cruz, que tenemos estiaje de agua, la gente acumula agua, y este problema puede empezar a presentar la presencia de los primeros casos debido a la mala acumulación del agua. Es decir, si yo no tengo agua y además no cuido el depósito que estoy ocupando para poder tenerla, pues voy a empezar a generar mosquitos. Por supuesto, la transmisión ahora, hasta el momento, no se ha identificado activa, pero puede ocurrir. ¿En qué sentido entonces estamos tratando? Esta primera jornada lo que hace precisamente es mantener la coordinación institucional con el gobierno del estado, las instituciones del sector, por supuesto todas las dependencias y las autoridades municipales, la parte de educación, que es muy importante, generar ahí entornos saludables con los niños, pero además la parte de la educación para la salud. Sabemos que los niños son muy buenas esponjas, son las esponjas más del conocimiento, y casi nos están poniendo el ejemplo práctico de cómo hacer las actividades de lava, tapa, voltea y tira. Sí, nos da mucho gusto escuchar esto, aunque bueno, ahora parece ser que
el trabajo de un mes, quizás si es que se regresa a clases rápidamente como se espera, bueno, le tocará marchas forzadas a los padres de familia, comenzar a limpiar y a revisar cómo están las escuelas después de tanta lluvia. Vámonos con las breves a continuación. La violencia volvió a marcar distintas regiones de Oaxaca. Un hallazgo de una mujer sin vida en los límites de San Antonio de la Cal y Santa Lucía del Camino. El descubrimiento del cuerpo de un hombre con huellas de tortura en Tlalixtac de Cabrera. Ambos casos bajo la investigación de la Fiscalía de Oaxaca y se suman a la ejecución a balazos de un hombre dentro de un bar en Santiago Pinotepa, donde sujetos armados ingresaron al establecimiento y escaparon. Este homicidio se agrega a otros episodios violentos registrados en ese municipio. Continúan con la clausura de bancos pétreos. La Comisión Nacional del Agua y Procuraduría Federal de Protección al Ambiente clausuran 4 bancos de extracción de material pétreo que operaban sin permisos, entre ellos uno en el río Los Perros, que dimos a conocer. Fueron inmovilizadas las máquinas pesadas. Las autoridades señalan que estos permisos son indispensables. Durante las inspecciones se detectó que estos bancos carecen de autorización en materia de impacto ambiental. El organismo Cuenca Pacífico Sur destacó que la protección de los cuerpos de agua es fundamental para la seguridad. Aquí el tema es que, bueno, seguramente debe haber algunas otras autoridades que están permitiendo, bueno, pues la entrada y el trabajo de este tipo de maquinaria en estos bancos de piedra. Reitera el secretario de Educación Pública la abrogación a la ley del ISSSTE no pasa. Es una de las principales exigencias de la CENTE. Considera que su eliminación tendrá un impacto financiero. A pesar de la negativa, las autoridades aseguraron que continuarán con las negociaciones. Hoy mismo justamente se da a conocer el resultado de esta mesa tripartita con la sección 22, donde desde luego lo que destaca es que habrá un recurso adicional al presupuesto del ciclo escolar 2025-2026. No se ha dado a conocer información de parte de la líder de la sección 22, pero sí de estas autoridades de la mesa tripartita. Y bueno, mientras las autoridades de todos los niveles disfrutando el partido de fútbol, Hospital Civil en Oaxaca en contingencia, inician inoperatividad en varias áreas. La Universidad del Istmo es una institución pública de educación superior e investigación científica del Gobierno del Estado de Oaxaca. Campus Cuchitán tiene las carreras en licenciatura en nutrición y licenciatura en enfermería. La UNISMO promueve actividades deportivas, recreativas, culturales y artísticas, así como viajes de práctica que fortalecen los conocimientos aprendidos durante la carrera. Contamos con un nuevo horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde, más accesible para las y los estudiantes. Forma parte de nuestra universidad pública, gratuita y de excelencia académica. Este programa es presentado por Hola Metrocarrier, alianza que comunica éxito. Y va de nuevo, y muy lamentable noticia para quienes tenían una cirugía programada, para quienes tienen una emergencia, pues el Hospital General Aurelio Valdivieso de nuevamente entra en una crisis pidiéndole ayuda urgente al IMSS Bienestar. Trabajadores del Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso de Oaxaca se encuentran en estado de contingencia ante la situación crítica que enfrenta el nosocomio al no contar con material estéril para realizar cirugías, tampoco para atender cesáreas o cirugías programadas, ni siquiera para llevar a cabo curaciones sencillas.
Los trabajadores de la salud expresaron que las autoridades deberían asumir su papel e informar a la población sobre la crisis que enfrenta el único hospital de mayor concentración en el estado. Tanto el doctor Eric Azamar como el director y todas las instancias nos dicen que están de acuerdo que estamos en contingencia, pero también nos gustaría que ellos fueran congruentes y lo dijeran hacia la población. Que no se engañe a la población, que hay una contingencia real de este hospital. De acuerdo con el personal de la institución, desde el pasado 5 de junio, 6 autoclaves dejaron de funcionar, lo que agudizó la crisis que enfrentan. Es alarmante porque la central de esterilización es el corazón del hospital. Sin nosotros, pues no, colapsa todo, no podemos surtir para la atención, desde lo más básico hasta cirugías pues complejas. La secretaria general de la subsección 07 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud, Patricia Méndez Jiménez, señaló que dieron un plazo de 48 horas a las autoridades de salud para que atiendan por lo menos las necesidades básicas del hospital. De lo contrario, advirtieron, podrían iniciar acciones contundentes. Si no hay una respuesta que sea clara y no satisfactoria para nosotros, sino para la población, tendremos que ampliar nuestra lucha. Porque sabemos que no únicamente somos los únicos trabajadores que estamos en esa situación. Hay compañeros en otros centros de trabajo que están exactamente en las mismas condiciones. Y nos los dijo el doctor Isamar. No, nos lo dijo. Todo el estado está así. Precisaron que el modelo del IMSS Bienestar que implementó el gobierno federal no es acorde con las condiciones que enfrenta Oaxaca. Mega Noticias, Yamilet Carranza. ¿Dónde estará la coordinación estatal del IMSS Bienestar para el estado de Oaxaca en este momento? Porque no se ha dado ninguna versión, cuando menos oficial, o una posible respuesta a estos trabajadores y el impacto que tiene para los ciudadanos de Oaxaca. Vámonos con las 100 palabras de Eduardo Manzanares. 100 palabras de Eduardo Manzanares. México quiere mostrarse ante el mundo como una nación capaz de organizar el mayor espectáculo deportivo del planeta y proyectar una imagen de estabilidad. Sin embargo, mientras los reflectores iluminan estadios y ceremonias, las madres buscadoras recordaron que también existe un país marcado por las ausencias. Más inquietante que la protesta fue la reacción de quienes plantearon investigar el posible financiamiento de los colectivos. La propuesta resulta absurda porque desplaza la atención del problema hacia quienes intentan resolverlo. En lugar de explicar por qué miles de personas siguen desaparecidas, se pone bajo sospecha a quienes las buscan. Esta inversión de prioridades revela una falla más profunda que la crisis misma. El Mundial no creó esta realidad, pero sí la expuso ante el mundo. Ningún evento global puede ocultar que la verdadera deuda del Estado sigue siendo la verdad, la justicia y la localización de los desaparecidos. Vámonos, ¿qué le parece? Al otro lado de la redacción con sus comentarios. Muchas gracias a todas las personas que amablemente nos están viendo en un día como hoy, desde luego, donde hay un partido de fútbol y evidentemente el consumo de alcohol va de la mano con una celebración, pero también con una serie de problemas y de situaciones, sus comentarios, sus mensajes. Muchas familias viven en esta situación y lo viven en silencio, pero particularmente para las mujeres no es un tema fácil de llevar. Afortunadamente se cuentan con varios grupos de AA en donde las mismas mujeres están ayudando a otras a sobrellevar esta enfermedad y sí, sin duda alguna, el reconocimiento para estos grupos de mujeres allá en Juchitán. Otro comentario, en las colonias es cada vez más frecuente ver a los jóvenes consumiendo alcohol. Antes era a lo mejor los fines de semana, ahora ya no. Ahora es cualquier día. La venta de bebidas en el Istmo de Tehuantepec no tiene control por parte de las autoridades. Esto no ayuda a muchos estudiantes, incluso saliendo de la preparatoria, prefieren ya consumir el alcohol. Otro de los comentarios, el alcoholismo no solamente afecta a quien lo consume, hay un daño total a los hijos, parejas, todo un entorno familiar. Muchas familias pasan años de sufrimiento por esta situación antes de buscar un acompañamiento para poder enfrentarla. En el Istmo de Tehuantepec, ¿cuántas personas no han perdido empleos, patrimonios, las relaciones familiares por el alcoholismo?
y a veces es hereditario, lamentablemente. A veces se habla del tema como una estadística, pero detrás de cada caso, bueno, pues hay una historia. Gracias por sus comentarios. Pero fíjese usted cómo se normaliza, desde luego, pues el consumo de alcohol, el consumo de drogas en la región del Istmo de Tehuantepec, el uso del cristal en menores de edad. Veamos el siguiente reportaje. En Oaxaca, el consumo del alcohol dejó de ser solo una práctica social para convertirse en una señal de alerta pública. Hoy, la propia ciudadanía lo percibe como la conducta antisocial más frecuente en calles y espacios públicos. De acuerdo con la encuesta nacional de seguridad pública urbana del INEGI, el 69.4% de la población en la capital y municipios conurbados afirma haber observado consumo de alcohol en la vía pública, por encima incluso de robos o vandalismo. Pero el impacto va más allá de la percepción. En 2025, más de 15.000 pruebas de alcoholimetría se aplicaron en Oaxaca, en donde más de 7.000 conductores fueron sancionados por manejar bajo los efectos del alcohol, es decir, cerca del 42% de quienes fueron revisados dieron positivo. Y aunque existen operativos y controles, la realidad es que el consumo sigue vinculado a accidentes, violencia y desorden social. En 2026, Oaxaca se ubicó entre los estados con más casos de intoxicación aguda por alcohol, con un incremento respecto al año anterior, especialmente en adultos jóvenes de entre 25 y 45 años. Organismos internacionales han advertido que el uso nocivo del alcohol es un factor causal de más de 200 enfermedades y trastornos. Incluso, Servicios de Salud de Oaxaca reportó en diciembre de 2025 que se registraron más de 75.000 atenciones de salud mental, donde 7% de las personas atendidas presentaba trastornos por alcohol. Dependencias como Alcohólicos Anónimos han identificado que el consumo del alcohol puede comenzar desde los 10 años en algunos municipios, siendo el abuso de esta sustancia en este grupo más de 2 veces superior al del resto de la población. El Estado mantiene una fuerte presencia cultural del alcohol en celebraciones y convivencia diaria, pero con poca regulación efectiva en venta, horarios y consumo en vía pública en muchos municipios, siendo el costo social de una adicción que se normaliza. El consumo creo que por cultura se tiene, pero cuando ya hay una problemática como tal, que ya se bebe y se pierde en ese sentido y se dan el juicio, se reacciona pues de diferente forma, se ocasionan problemáticas, porque sabemos que el alcoholismo no solo afecta a la persona, pero no nada más es físico, sino también afecta de manera familiar y por ende también de manera social. Mega Noticias. El dato que le ofrezco esta noche: en Oaxaca, 69.4% de la población reporta haber observado un consumo de alcohol en vía pública. En 2025, cerca del 42% de los conductores sometidos a alguna prueba de alcoholimetría dieron positivo. Imagínese usted entonces la comparativa con accidentes automovilísticos. Hasta aquí le dejo el dato. Y vámonos con más breves para usted. Llegaron finalmente, no sé si tarde, pero llegaron personal de la Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente, la ASEA del Gobierno Federal, realizó un recorrido de inspección en la parte alta de la colonia Jesús Rasgado, donde se registró el primer derrame de hidrocarburo de gran magnitud el pasado 9 de junio. Es uno de los 3 más grandes de este mes, con mayor impacto urbano durante la presente temporada de lluvias. Tuvo un alcance de 6 kilómetros. Cabe destacar que a la fecha el gobierno municipal de Salina Cruz ha presentado 60 denuncias ante la ASEA por derrames de hidrocarburos, mientras que Pemex pretendía simular que estaba limpia el área en lugar de proveer atención prioritaria. Ahora lo importante es saber cuál es el dictamen de la ASEA tras esta supervisión. Un aparatoso accidente vial anoche en la autopista Barranca Larga Ventanilla involucra a un camión tipo Torton y una grúa, deja un saldo preliminar de varias personas lesionadas y cuantiosos daños materiales. Ambas unidades bloquearon parcialmente la superficie, la carretera, resultando un choque contra el talud. Los conductores que transitaban por el tramo dieron aviso de inmediato al servicio de emergencias.
El teniente coronel de la Guardia Nacional, diplomado del Estado Mayor, Juan Manuel Flores, asume formalmente el cargo de coordinador interino de la Unidad de Guardia Nacional con sede en Ciudad Ixtepec. En una ceremonia oficial este 18 de junio asistieron diversas autoridades municipales para acompañar desde luego este nuevo coordinador interino de la Guardia Nacional en Ciudad Ixtepec. ¿Cómo nos va con el clima, Alex Orozco, para las próximas horas? Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo, con lo que usted verá a lo largo de este jueves. Ya nos acercamos al fin de semana. Siguen presentándose aquí en la región algunas lluvias dispersas que nos acompañan durante las tardes, acumulados que se mantienen debajo de los 5 milímetros. No espera usted lluvias importantes, pero sí presenten aquí para la región. Y yo le tengo el pronóstico preciso, así le platico que en Matías Romero la temperatura será de 34 grados, que verá usted en Tehuantepec los 33. Nosotros tendremos 32, la presencia de algunos chubascos dispersos y a lo largo de lo que resta de la semana laboral vamos a tener temperaturas por los 32 con algunas tormentas dispersas. Ya para domingo y lunes no espero mucha lluvia, la verdad es que vamos a tener algunos periodos más importantes de sol. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias. Mario Mecot trabajando fuertemente para que el exconvento dominico de Tehuantepec pueda ser un museo, sede de espacios culturales. Este programa es presentado por la app de Mega Noticias. Descárgala ya. De verdad que qué gusto presentarle este tipo de información porque habla del amor que se tiene hacia Santo Domingo, Tehuantepec, el amor por la historia y la cultura. Noé Nolasco nos presenta el reportaje de el exconvento dominico de Tehuantepec, que busca ser una sede cultural con Mario Mecot. El ex convento dominico del siglo XVI, Rey Cocicopí de Tehuantepec, tras culminar su restauración tras los sismos del 2017, busca ser sede de espacios culturales, artísticos e históricos, destacando la relevancia de este inmueble que data de 1544. Se nos entrega un edificio completamente vacío y entonces ese es el trabajo de nosotros de gestionar ante las instancias, trabajar con nuestros propios recursos para poder hacer del edificio un atractivo turístico. De acuerdo a Mario Mecot Francisco, director de la Casa de la Cultura, el espacio fue entregado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia en el mes de octubre del 2025, por lo que desde ese momento se trabaja para planificar la distribución de las más de 10 salas que puede albergar exposiciones y eventos, siendo en el mes de mayo el primer evento con la Semana Cultural Sandunga Tú Eres Tehuana y este miércoles el Canto del Vigarí. La primera edición en esta segunda etapa, en el que participaron cantantes, poetas, lectores y que fue muy concurrido. Ni aún con la lluvia se pudo dispersar a la gente. Pasamos a esta parte del edificio y creo que fue un gran éxito. Para Mario Mecot, el sueño de tener un museo gráfico con distintas salas de exposición de las diversas culturas e historias de Tehuantepec se ha convertido en una meta para este inmueble histórico de Tehuantepec, uno de los más antiguos de la región del Istmo. En el que ya se terminó la sala de arqueología, que quedó muy padre, muy hermoso, gracias al INA, que todavía por protocolo se va a inaugurar, y nosotros estamos haciendo lo propio con la sala de la Revolución, que ya estamos trabajando, y posteriormente viene la sala de Tehuanas. Mega Noticias. Vámonos, como todos los jueves, con las denuncias. Vecinos de la 9ª sección de Juchitán han alzado la voz para manifestar la preocupación ante la falta de atención médica en el centro de salud.
Zoel de la Cruz, representante de los inconformes, informó que el servicio ha permanecido suspendido durante las últimas 3 semanas. Han dejado a la población de Echeguigo al garete, sin servicios esenciales, pese a los anuncios del gobierno federal de las farmacias Bienestar. Ayúdenos a localizarlo, dice la mamá de este joven, Sergio, que lleva, bueno, pues ya muchos días sin aparecer. Hoy tuvieron entrevistas con nuestro compañero Francisco Bustamante allá en Tehuantepec, donde, bueno, pues dieron a conocer los detalles de cómo había desaparecido Sergio, de la búsqueda que han intentado fortalecer a través de la Fiscalía de Oaxaca y en las redes sociales, desde luego, pidiendo información solidaria de la ciudadanía en caso, ¿verdad?, de tener información sobre este joven. Oiga, vámonos con el tema de los vecinos de la 9ª sección de Juchitán, que le decía yo hace unos minutos, y la carencia de servicios de salud en un centro de salud de Juchitán. Jorge Pavián nos informa. Vecinos de la 9ª sección de Juchitán han alzado la voz para manifestar su preocupación ante la falta de atención médica en el centro de salud. Zoel de la Cruz, representante de los inconformes, informó que el servicio ha permanecido suspendido durante las últimas 3 semanas. Esta interrupción, que afecta a cerca de 10,000 usuarios que dependen de esta unidad para sus consultas básicas, ha dejado a la población de Cheyuguete sin acceso a servicios esenciales de salud. Por ejemplo, mi esposa que tiene cáncer, y luego también tiene cita acá en este centro de salud, entonces pues le dijeron que no hay luz, por lo tanto pues no la pueden atender, vaya. De acuerdo con reportes vecinales, el cese de actividades se debe a un incidente en la instalación eléctrica del edificio. Ante la urgencia de restablecer la atención médica, los usuarios hacen un llamado a las autoridades competentes para que intervengan a la brevedad y reparen los daños eléctricos. La falta de este centro de salud obliga a los habitantes a buscar opciones en otros puntos de la ciudad, lo que representa un reto adicional económico para las familias que dependen de este servicio público. La mayoría no pueden pagar un particular y es muy costoso, entonces acuden acá, pero pues ante este problema pues nadie nos está dando solución. Jorge Pavián, Mega Noticias. Con esto nos vamos, que pase usted muy buena noche, quédese con más información en Mega Noticias. Mega Noticias Salina Cruz con Connie Baigorria.